Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este live donde vamos a hablar sobre la importancia del acompañamiento psicológico cuando estamos viviendo retos de salud hormonal. Yo soy Ana Arismendi, soy psicóloga, soy psicoterapeuta y soy la directora del Instituto de Psicología de la Alimentación. Y para esta charla me va a acompañar una de las psicólogas de nuestro equipo, que es Mari Carmen Pérez. Ella se ha especializado precisamente en acompañar a las mujeres a conocer su ciclo menstrual y a pues acompañar a las mujeres que están atravesando algún tipo de reto con sus hormonas. Y bueno, esto es algo súper relevante porque generalmente cuando las mujeres tenemos algún tema con nuestras hormonas, pues naturalmente acudimos con nuestros médicos, vamos con la ginecóloga, con el endocrinólogo, lo cual está muy bien, pero en pocas ocasiones como que nos pasa por la cabeza que nos podría ayudar muchísimo tener un acompañamiento psicoterapéutico. Y bueno, pues vamos a explicar ahora todos los beneficios de contar con ello y por qué también es relevante. En lo que Mari Carmen se conecta, pues quiero invitar a todas las personas que nos están aquí acompañando a visitar la página del instituto, que es www.psicoalimentacion.com. Ahí pueden conocer los talleres y los cursos que ofrecemos y también pues conocer a todo el equipo de especialistas tanto en nutrición como en psicología, que ofrecemos un tratamiento interdisciplinario, porque pues como también vamos a abordar aquí, pues no somos como cuerpo por separado, mente y emociones por otro lado. Somos uno, somos una, y por lo tanto, cuando hay algo que está afectando o que está haciendo un reto en cuanto a nuestra salud física, eso también va a tener un impacto en nuestra salud mental. Y por eso es importante también entenderlo y abordarlo de una forma integral. Déjenme ver si Mari Carmen ya está por aquí para invitarla, porque no he visto que me mande notificación. Mari Carmen, si andas por aquí, me puedes mandar un saludo o enviar tu solicitud para unirte, porque no te veo. Por cierto, Mari Carmen, para que la conozcan un poco más, la pueden encontrar aquí en Instagram como @miss.díaz_. Aquí dejé fijado también su usuario, y Mari Carmen por ahí comparte pues mucha información, contenido también sobre pues nuestra salud hormonal y la importancia de escuchar y conocer a nuestro cuerpo en ese sentido. Entonces, bueno, les pido que paciencia en lo que Mari Carmen se conecta. No sé si por ahí esté teniendo algún problema de conexión. Vamos a ver. Y bueno, pues aprovechando en lo que Mari Carmen se conecta, quiero invitarles a que si tienen alguna pregunta en relación a este tema, pues que de una vez aquí por escrito en el chat, y con mucho gusto la iremos contestando. Ya anda por aquí Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Hola Ana, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Yo feliz de que tengamos esta charla, me encanta el Bien. tema. Sí, lista. Yo también ya. Oye, aunque ya les platico un poquito de ti, me encantaría que te presentaras de viva voz. Claro que sí. Espérame que estoy aquí terminando de acomodarme. Sí, arréglate, arréglate. Pues, ¿qué les cuento? Soy psicóloga, psicoterapeuta, tengo formación, especialidad en logoterapia y análisis existencial. Tengo una certificación como Fertility Care Practitioner con el modelo Creighton, que es un método para seguimiento de la fertilidad, del ciclo menstrual y la fertilidad de la mujer. Y estoy en formación para especializarme como psicotraumatóloga, básicamente. Buenísimo. Pues vamos a empezar, Mari Carmen, con el tema, porque creo que hay mucho que platicar y hay varias preguntas por aquí. Entonces, a ver, primero para empezar, eh,
¿cuáles son como esos principales como retos hormonales, si les podemos llamar así, a Ujú. los que pues las mujeres nos enfrentamos y que es importante pues hablar y porque creo que de pronto también hay mucho tabú en torno a nuestras hormonas y nuestra salud hormonal? Sí, fíjate que, o sea, la palabra que usas me gusta, el tema de retos, porque es una realidad que tenemos las mujeres, que tenemos cambios hormonales a partir de, sobre todo, pues de la pubertad hasta que vivimos la menopausia, que esto puede ser alrededor de, actualmente las niñas que empiezan con los cambios a partir de la primera menstruación, que es alrededor de los 10 años más o menos, y a lo mejor nosotros lo experimentamos alrededor de los 14, Era pero lo que te iba a decir, cada vez a 13, menor edad se ha pero movido mucho eso. exacto. O sea, ahora empiezan a una edad más temprana a tener su menstruación y que la menopausia llega alrededor de los 40, 45 años. Entonces, pues es un periodo de tiempo largo, importante en nuestra vida, en la que nuestro cuerpo va trabajando en sincronía con estos cambios químicos para pues lograr el objetivo principal del ciclo, que es que ovulemos. El tema es que hay veces que ese objetivo principal no sucede o que hay esta sintonía hormonal que tenemos puede verse afectada por diferentes circunstancias. Algo fundamental que hay que decir es que las hormonas son estos químicos que tenemos que sirven como mensajeros para avisarle a nuestros cuerpos, a nuestros órganos, perdón, sobre el trabajo que tienen que realizar. Y nuestro cuerpo tiene distintos ejes hormonales que trabajan en sincronía. Entonces, estos ejes hormonales se relacionan, por ejemplo, el tema de tiroides con el tema de hipófisis, con glándulas suprarrenales, pero también la tiroides tiene relación con hipófisis y con hormonas reproductivas. Y entonces, ahí el reto es comprender cómo funcionan y también identificar el momento en el que a lo mejor hay algo que falla y que se manifiesta un padecimiento, un síndrome o una enfermedad. Con esto que explicas, Mari Carmen, yo creo que el primer gran reto con el que nos podemos enfrentar es el desconocimiento. O sea, creo que todavía al día de hoy, hasta me atrevería a decir que la mayoría de las mujeres, pues no son educadas como para conocer a su cuerpo y por lo tanto conocer de las hormonas. Entonces creo que ese es el primer gran reto, que ni siquiera sabemos cómo funcionan, cuáles son y por lo tanto no podemos tener un parámetro de, pues, cuándo sabemos que están funcionando bien y cuándo no. Sí, de hecho, o sea, aunque ha habido mucha apertura a hablar sobre educación sexual, sobre salud reproductiva, hay todavía un hueco que llenar en el tema de esta información de explicación del funcionamiento del cuerpo femenino y de las manifestaciones saludables y en las que no. Muchas veces, y hay mucho estigma también para hablar de las hormonas, ¿no? O sea, como en decir, como si las hormonas fueran un tema son enemigas o son un pretexto o es un tema que solamente un especialista lo puede tratar, ¿no? Y entonces, o sea, normalmente el especialista que lo trataría sería o el endocrinólogo o ginecóloga, ¿no? Pero, ciertamente, o sea, lo más que nos enseñan es una clase en quinto de primaria sobre la menstruación, cómo funciona, vas a tener un sangrado y van a pasar tantos días y creemos que tienen que ser 28, pero en realidad ni siquiera eso es real. Claro. Entonces, el tema es que o sea, el reto es ese desconocimiento y otro reto es que ese desconocimiento, más bien, ese aprendizaje tiene sí o sí que ser personalizado. ¿Por qué? Porque ninguna mujer es igual y nuestros cambios químicos, en el tema específico de los cambios hormonales del ciclo menstrual, no hay parámetros exactos. O sea, no podemos tener como, así tal cual como decir, 28 días dura tu ciclo y si dura menos, estás mal, o si dura más, estás bien. El tema es mucho a partir de parámetros. Y entonces, otro reto que se presenta ahí es en el tiempo y en la voluntad para acompañar en la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Que a veces, pues los sistemas educativos no lo tienen o tampoco en un tema familiar no lo hay. O sea, mamá no lo sabe, papá no lo sabe y entonces, ¿cómo te lo transmito, no?
para que tú lo puedas conocer. Entonces creo que esas dos cosas van muy, muy de la mano. Sí. Y creo que también parte de este desconocimiento es creer que nuestras hormonas, incluso las hormonas sexuales, como que nada más tienen que ver, digamos, con la menstruación y con el tema de la reproducción o el acto sexual, cuando realmente, o sea, tienen muchísimas otras funciones que de ahí también nos dan varios indicadores a observar, ¿no? O sea, sabemos que tienen que ver con nuestra salud ósea, tienen que ver con nuestra piel, y bueno, ahorita vamos a entrar un poquito más, tienen que ver con nuestra salud mental, con nuestra salud emocional, pero también como con la regulación de la ingesta, o sea, mil cosas, pero también como no lo sabemos, ni siquiera, o sea, a veces sí, como es muy obvio el sangrado, ¿no? Entonces como que nos fijamos en eso, pero no sabemos ni siquiera los otros muchos indicadores a los que hay que prestar atención. Tal cual. Y esto, o sea, también creo que es como, o sea, entre el desconocimiento y los mitos que puede haber, ¿no? O sea, muchos mitos de que, sí, o sea, si estás de mal humor es porque tus hormonas están ganándote o están encima de ti o eres víctima de tus cambios químicos, pero también es un tema mucho de, este desconocimiento de todo el beneficio que tiene nuestro cambio hormonal regulado y saludable. Y otro reto también, aquí me voy a brincar al siguiente, es que así como el reto también implica en la educación, en el tratamiento también es otro reto, la personalización del tratamiento y de la enseñanza, de acuerdo a ti y a todo lo que significa, como dijiste, o sea, en la salud mental, en la parte de salud alimenticia, incluso el tema, por ejemplo, de funcionamiento de otros órganos. Ahorita les voy a platicar un poquito más, pero realmente, o sea, el reto es que sí es complejo. Y a veces lo complejo, pues como que le podemos sacar la vuelta, ¿no? Y queremos irnos como por algo que sea mucho más sencillo, menos complicado. Y también en ese sentido, en el área médica, creo que ha sido como una circunstancia constante, ¿no? Que los médicos como que vámonos a lo rápido, a lo fácil, al síntoma y no vamos a la raíz y entonces pareciera que nos quieren meter a todas en un mismo cuadrante de funcionamiento hormonal cuando esto es imposible. Sí, esto último es bien relevante porque, bueno, y aquí nos podríamos ir a, pues también cómo son los sistemas de salud, etcétera, pero es cierto, o sea, muchas veces, pues el tratamiento es nada más, a ver, ¿cuál es el síntoma, no? O sea, que no hay menstruación, que hay dolor al menstruar, que hay como irregularidades en el ciclo menstrual, o sea, que hay temas de infertilidad, pues es como un estándar de protocolo, ¿no? En muchas ocasiones. Van los anticonceptivos, ¿no? Van las hormonas y órale, vámonos, ¿no? Como atacar nada más eso, cuando precisamente, como tú dices, habría que ver que ese es el síntoma y habría que ver como qué es lo que lo está ocasionando, ¿no? ¿Por qué hay ese dolor? ¿Por qué hay esos sangrados abundantes? ¿Por qué como hay esas inconsistencias en el ciclo? Pero como dices, eso requiere pues un tratamiento de observación, hay que enseñar, hay que quitar tabús de mira, huele, mide, todo eso, ¿no? Sí. De hecho, creo que, híjole, a lo mejor uno de los retos es cómo hacer ciencia con algo que es tan, o sea, que es tan variable, ¿no? Porque incluso pues en los protocolos médicos y de tratamientos médicos, pues se busca como estandarizar y como meter en temas como muy semejantes y viendo tanta variabilidad de mujer a mujer, de ciclo a ciclo, podría ser como, pues no, hay que encontrar el punto en el que coincidan. De hecho, por ejemplo, el tema de decir que los ciclos menstruales tienen que durar 28 días como estándar, es porque se hizo un estudio y se vio que la mayor coincidencia que había en una población de mujeres en etapa fértil era el 12% coincidían en tener 28 días. Si te fijas, no es nada representativo, pero fue lo más... más... de una cuarta parte. Oh, sí, exacto. O sea, no es nada representativo de la población, pero fue lo más coincidente. Y entonces por eso dijeron, bueno, pues esto es en lo que más hay coincidencia, pues eso tomamos como parámetro, pero no refiere realmente en relación a procesos, salud, enfermedad o padecimiento
regulación o anormalidad, ¿no? Entonces, estas cosas, digo, gracias a Dios, van cambiando y hay personas interesadas desde la propia experiencia o médicos que también se dan cuenta de que el abordaje necesita ser mucho más integral, más preciso, incluso aunque requiera más tiempo, con más paciencia, pero que vale la pena, porque se logra una atención como yendo a la raíz, como dices, y también reconociendo pues que algo que puede llevar mucho tiempo, que se ha ido gestando, que se ha ido generando como un padecimiento y que no se ha atendido de manera adecuada, pues no se va a revertir en 5 minutos. Claro. Entonces, aquí también creo que hay un reto cultural de comprender que la salud es un proceso, ¿no? Porque muchas veces damos por hecho que la salud es algo con lo que ya vivimos y ya tenemos y tiene que ser perfecta y todo el tiempo tengo que estar bien. Y entonces lo que voy a hacer es buscar el tratamiento que me dé el resultado inmediato que yo espero lo más pronto posible y no quiero perder tiempo en eso, ¿no? A lo mejor aprender a observar, a reconocer, a dejar que el cuerpo restablezca sus funciones y prefiero irme por algo que pues va a ser como más inmediato en su efecto. Entre comillas, ¿no? Y ahorita que hablabas de padecimientos, o sea, ¿cuáles serían los más comunes o los más frecuentes? Ok. Dentro de algo interesante con el tema de hablar específicamente de los problemas hormonales de las mujeres y los ejes hormonales, como te decía, pues hablamos de enfermedades que muchas veces se relacionan unas con otras. Por ejemplo, el tema del síndrome de ovario poliquístico, que actualmente es muy común y que se dice que 1 de cada 10 mujeres lo padece. El tema es que dentro del ovario poliquístico hay subtipos, al menos en la población mexicana se identifican 4 subtipos, puede variar un poquito por estilo de vida y culturas, que se manifiesten más unos que otros, pero por ejemplo el ovario poliquístico muchas veces se manifiesta también con problemas de tiroides, con resistencia a la insulina. Desde el abordaje con Naprotechnology se ha visto que esta es una ciencia reproductiva específica para atender padecimientos ginecológicos y reproductivos. El doctor Hilgers, en su experiencia, ha visto que las mujeres, el 70% de las mujeres que tienen ovario poliquístico también tienen endometriosis. O sea, hay una comorbilidad de padecimientos. Hay veces que una mujer que tiene endometriosis también tiene problemas de tiroides, o por ejemplo están estos padecimientos como, vamos a ponerlo, más sencillos o menos complicados en cuanto a síndrome, que abarca varias cosas, no solamente en la parte hormonal, sino también la parte metabólica, que son estas 2 principales que te decía, que pueden ser, por ejemplo, el síndrome premenstrual, que son todos estos síntomas físicos, emocionales, mentales que tenemos normalmente o de manera recurrente 7 días antes de la menstruación. Y que son, por ejemplo, los cambios en el estado de ánimo, antojos, cansancio, dolores de cabeza, fatiga, irritabilidad, los cólicos, etcétera, dolor en el cuerpo, o el síndrome disfórico premenstrual, que está considerado como ya un padecimiento de salud mental, porque los síntomas que se manifiestan previos a la menstruación, en su gravedad y en su recurrencia, implican alteraciones en el estado de ánimo, por ejemplo, importantes, o sea, con manifestaciones de depresión, ansiedad, ataques de ansiedad, por ejemplo, que pueden estar también relacionadas con, o sea, este síndrome, por ejemplo, del síndrome premenstrual, puede ser simplemente por una circunstancia de cambio hormonal o de desbalance de nuestra progesterona previo a nuestra menstruación, o puede ser que el propio síndrome premenstrual sea síntoma de otro padecimiento. ¿Me explico? O sea, puede ser solamente que la progesterona es la hormona que aumenta sus niveles después de la ovulación. Puede ser que el problema esté relacionado, por ejemplo, con que tengamos ovulación, pero no aumente la progesterona de manera adecuada y entonces se manifieste el síndrome premenstrual.
Pero a lo mejor puede ser que no ovulemos Ujú. porque tenemos endometriosis, porque tenemos tiroides, problemas tiroideos, porque tenemos ovario poliquístico y entonces se manifiesta el síndrome premenstrual como consecuencia de. Consecuencia de. Ujú. Ahora, otra cosa que también puede pasar y es muy común es la predominancia estrogénica. Ujú. La predominancia estrogénica también afecta a estos padecimientos generales, pero también puede ser que no tengamos un cuadro clínico que se hable como, ok, tienes ovario poliquístico, tienes, sin embargo, afecta por la carga hormonal que tenemos o que nuestro cuerpo recibe, que el estrógeno es la hormona que aumenta antes de la menstruación y que de la ovulación, perdón, y que después de la ovulación tiene que tener un descenso importante para después volver a subir. Y en este sentido tiene que haber como una relación o una proporción entre progesterona y estrógeno. Ujú. El tema es que a veces la predominancia estrogénica hace que la proporción no sea la adecuada y se manifieste el síndrome premenstrual, por ejemplo, u otros padecimientos. Ujú. Y aquí entramos en un tema súper importante porque la predominancia estrogénica es muy común en las mujeres. ¿Por qué? Porque muchos de los productos que tenemos a nuestro alrededor, que consumimos, que utilizamos en nuestros estilos de vida, tienen ciertos químicos que el cuerpo al recibirlos e ingerirlos, los procesa específicamente el hígado, los procesa y los desdobla semejando la formación molecular del estrógeno. Ujú. Y entonces el cuerpo dice, ah, aquí tenemos más estrógeno. Y entonces hay más estrógeno y lo vamos a procesar como si eso fuera, cuando en realidad no lo es. No es. Ujú. ¿No? Y entonces eso nos genera esta confusión química que al final se manifiesta en estos síntomas. Y por eso qué importante tener un entendimiento y después un tratamiento que sea integral, o sea, entendiendo que nuestra salud hormonal impacta muchísimos factores, o sea, todo ese tipo, ¿no? De productos que a veces ni nos imaginamos que pueden ser disruptores endocrinos, tiene que ver nuestra alimentación, tienen que ver nuestros hábitos, tiene que ver nuestra carga genética, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver que no se van a resolver únicamente pues con, ay, ¿qué crees? O sea, tengo mucho dolor cuando, ¿no? O sea, en mi menstruación, o qué crees, como que no estoy menstruando regularmente, ah, pues órale, ahí te va un medicamento. O sea, no va únicamente por ahí, que no quiere decir que en muchas ocasiones no se necesiten medicamentos, puede ser que sí, y no nada más, ¿no? Sustitutos hormonales, como tú decías también, si hay un tema de resistencia a la insulina, de tiroides, o sea, se puede necesitar algunas otras cosas, pero aquí nuestra invitación es a verlo de manera mucho más holística. Exacto, sí, completamente, porque aquí, o sea, para mí el tema de la salud hormonal es como este misterio del que fue primero, ¿no? El huevo o la gallina. Claro. Exacto. Porque de hecho es como, o sea, por ejemplo, estos padecimientos típicos del síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis, o sea, muchas de sus manifestaciones y de sus síntomas pueden ser, por ejemplo, depresión, ansiedad, cansancio, falta de irritabilidad, cambios de humor, baja libido, ¿cómo se dice? Problemas de sueño, ya dije cansancio, ¿verdad? O sea, entonces, estrés, manejo de estrés, dificultad para manejar el estrés o poca tolerancia al estrés. Dificultad para concentrarte. Entonces, puede ser que tú digas, a ver, o sea, ¿qué fue primero? ¿El padecimiento hormonal y por eso me deprimí y por eso tengo la ansiedad? ¿O como tengo la ansiedad y tengo o sea, como tengo la depresión, me está afectando en mi producción hormonal? Comprendiendo este tema de los ejes hormonales, o sea, de que es esta sintonía química que que nuestro cuerpo tiene. Entonces, por eso es súper importante un abordaje integral desde diferentes especialidades para atender cada quien y poder darnos lo que necesitamos en cada una de sus manifestaciones. Y ya lo estás ahora diciendo, Mari Carmen, pero bueno, me gustaría que lo enfatizáramos así claramente. O sea, entender que pues no todos nuestros sistemas hormonales, también parte de lo que rigen, pues es mucho nuestro estado de ánimo, ¿no? Y por lo tanto van a tener un impacto directo en nuestra salud mental. Y por eso de los principales síntomas cuando algo no va bien es todo esto que acabas de decir, Claro. ¿no? Desde cambios de ánimo hasta ya, o sea, una franca depresión, Sí. o sea, de verdad, trastornos de ansiedad diferentes,
o sea, estamos hablando no nada más trastornos de sueño, o sea, no nada más de pronto insomnio, o sea, Sí, realmente sí, trastornos sí, de sí. sueño, o sea, cosas así. Ujú, completamente. De hecho, por ejemplo, aquí, o sea, en ese tema, no, o sea, en los estudios clínicos es difícil, poder como identificar cuál es el origen de una u otra cosa, sobre todo para temas de ansiedad y depresión. Pero lo que se ha visto es que sí hay una relación como muy directa entre, por ejemplo, ovario poliquístico y endometriosis con el tema de depresión o estados depresivos y manifestaciones de ansiedad o dificultades para manejar el estrés. Entonces, sí, tal cual, o sea, es como comprenderlo, o sea, hay un efecto en nuestra salud mental, porque aparte esto también nos lleva a como poder, o sea, confundirnos y decir, ¿soy yo la del problema? ¿Es mi personalidad así? ¿O es el padecimiento y cuando atiendo el padecimiento todo esto se va a ir? Pero ¿cuál es el que tengo que atender primero, no? O sea, de pronto es híjole, no sé cuál es o sea, muchas mujeres podemos vivir esto, o sea, como esta parte de no sé por dónde empezar. Y precisamente eso lo puede hacer muy abrumador. Y ahí es donde precisamente creo que el acompañamiento psicológico es muy necesario y puede hacer la gran diferencia. Sí. Aquí nos están preguntando si dormir mucho podría ser también un síntoma de algún Sí, desbalance. Sí. sí, dormir mucho, el cansancio. Por ejemplo, yo tengo pacientes y usuarias del modelo Creighton, que es el que les enseño para seguir, registrar sus ciclos, que me dice, yo cuando les pregunto de que, a ver, platícame cuánto tiempo duermes, y entonces me dicen, pues como entre 6 y 8 horas, o hay unas que me dicen, no, uy, no, duermo muchísimo, 10 horas, o todo el tiempo estoy cansada, o real, siempre tengo sueño, y el esposo incluso, o la pareja es como de que, ay, ella es un zombie siempre. Y es esto, es decir, yo soy floja, o mi cuerpo, o soy dormilona, o mi cuerpo no tiene la química que necesita la gasolina para funcionar. Ahí es donde entran estas partes como identifiquemos, ¿no? Hay veces que también les pregunto, por ejemplo, el tema de los antojos de carbohidratos, que es muy común, o de azúcar previo a la menstruación con el síndrome premenstrual. Y me dicen, sí, pero siempre los tengo. Eso siempre, ¿no? Y es como, ajá, pero ¿cómo distinguimos que es un antojo hormonal o que es un antojo conductual o que es un antojo por estilo de vida, por cultura o... Sí, No, por mil razones, ¿no? Ajá. exacto. Sí, claro. Y Y esto entonces, que estás diciendo es bien profundo, Mari Carmen, porque precisamente, o sea, todo esto pues empieza a impactar en nuestras relaciones, ¿no? En nuestro rendimiento académico, laboral, y tú decías ahorita algo crucial, y en nuestro autoconcepto. claro. Porque, o sea, muchísimas mujeres precisamente se empiezan a autodefinir como es que, o sea, porque soy depresiva, ¿no? Porque siempre es que yo soy floja, ¿no? Porque soy distraída. Y es como ya empieza a afectar quiénes somos, Claro. esa como autodefinición, y por lo tanto, pues como todas las áreas de nuestra vida, incluso puede empezar a afectar fuertemente nuestra autoestima Claro. y fuertemente nuestras relaciones, y en específico las relaciones de pareja, bueno, uno porque se convive mucho con la pareja, pero también porque repercute en la actividad sexual. Claro. Y aquí no hemos tocado también algo, un gran reto, pero es que todo esto también tiene un fuerte impacto en la fertilidad, o podría tener un fuerte impacto en la fertilidad, ¿no? Que de hecho muchísimas mujeres el primer acercamiento que tienen es porque no logran embarazarse, pero ahí se dan cuenta que igual es un síntoma de algo que ya viene, ¿no? Exacto, justo. De hecho, creo que el tratamiento psicológico, el acompañamiento psicológico va mucho a poder contactar con tu esencia, independientemente de los síntomas, independientemente de las características, independientemente de los rasgos de personalidad que tengas, y poder dimensionarlos en su lugar adecuado, ¿no? Y por ejemplo, lo que dices de las relaciones, recuerdo ahorita a una amiga que ella justo pasamos como todo, espero que no, si está aquí conectada, igual y se va a identificar, pero Saludos. es un caso que para mí fue muy evidente. Yo no la acompañé en terapia, pero sí le enseñé el método de seguimiento de la fertilidad y descubrimos que, ok, tenía un diagnóstico de ovario poliquístico. Ella me decía, soy muy sensible y yo
o sea, me dicen algo y lloro. E incluso en el círculo de amigos como que ya era de que, ay, es una nena, no le digas porque va a llorar. Si ve al perrito, ya va a llorar. Y entonces, incluso ya había como un tipo bullying social por esta reacción que ella tenía, ¿no? Que mucho sí era su personalidad, pero mucho también era una reacción de síntoma de su padecimiento hormonal. Además, muy distraída, tanto que ya era como hasta la broma de que todo se te olvida, eres Dory, no sé qué, y entonces cuando todos estos síntomas los relacionamos y lo vemos en el registro de sus gráficas con el modelo Creighton, yo le digo, ahí está, o sea, ahí hay problema de tiroides. No solo es ovario poliquístico, la derivo con un endocrinólogo y el endocrinólogo le descubre que tiene hipotiroidismo con riesgo de que sea de Hashimoto, que esta es enfermedad autoinmune, ¿no? Y entonces, ¡pum! O sea, cambia completamente y dices, ay, es que o sea, hasta el ponerle nombre a lo que sientes, a lo que vives, a lo que experimentas, hasta se me pone la piel chinita, porque a mí me emociona. Ponerle nombre a las cosas te abre otro panorama Es completamente. muy sanador, da muchísima claridad y como que nos ayuda a comprender tantas Sí. cosas. Uh-huh. Y a decir, así se llama esto que yo siento, ¿no? A distanciarnos y a no tomarlo como que yo soy esta, ¿no? Claro. Esto es parte de mi vida, de mi circunstancia y de mi realidad, pero esto no me determina. Y entonces se abren posibilidades también, porque ya hay algo que puedo hacer, ¿no? Uh-huh. Ya Mari no quedo Carmen, como víctima de, sino sí, que ya puedo actuar frente claro, a ello. Uh-huh. Claro. Cuéntanos, por favor, porque también aquí están haciendo la pregunta. Entonces, ¿cómo sería el acompañamiento psicológico, ¿no? Uh-huh. Para todos estos temas de salud hormonal y cuál sería la diferencia entre lo que haría un médico, ¿no? Un endocrinólogo o un ginecólogo. Ok. Bueno, lo primero es, creo, normalmente, o sea, con consulta conmigo llegan ya cuando o ya recibiste un diagnóstico o estás como en la sospecha de tengo algo más, ¿no? O sea, ya no soy solo yo, esto ya está como, creo que es más allá de mi solo control emocional y de mi trabajo de voluntad y así, o sea, ya va más allá. Entonces, hay una diferencia en el acompañamiento entre las que ya llegan con un diagnóstico a las que todavía no lo tienen. Porque cuando tú no tienes un diagnóstico, se vuelve este camino de búsqueda para buscar, o sea, para las alternativas, para encontrar la verdad sobre identificar qué pasa, ¿no? Exactamente. Y entonces puede ser muy desgastante y también puede ser confuso y a lo mejor es un camino como de mucha soledad también, porque es como nadie me entiende y todos me dicen lo mismo y ya pasé por no sé cuántos médicos, por ejemplo, las mujeres que viven con o que tienen endometriosis, normalmente, esto es a nivel internacional, pasan hasta 10 años para recibir un diagnóstico adecuado. Y durante todo este tiempo estuvieron yendo de un lugar a otro buscando atención, ¿no? O sea, alguien que les dijera qué era lo que sentían, qué era lo que pasaba y también si es que estaban bien o si había alguna alternativa para solucionarlo. A lo mejor en el camino, y aquí entramos a algo también importante, cuando ya recibes un diagnóstico, importa muchísimo cómo es que te dan esa información, quién te la da y qué tanto te informa sobre ello. Porque puede ser tu primer acercamiento con el nombre. Y si te dicen, sí, pues, por ejemplo, hay mujeres con el tema de endometriosis. Si tienes endometriosis, a ver si puedes tener hijos. O sea, eso, para alguien que quiera ser mamá en un futuro, va a afectar. Y puede ser que empiece un proceso de miedo, de angustia, de temor, de confrontación con su proyecto de vida, por un solo comentario, ¿no? O también puede ser que el médico diga, ok, tienes endometriosis, vamos a ver en qué grado está, como de acuerdo a tus síntomas, qué tratamiento necesitas. Te voy a explicar lo que para es. que conozcas de qué se trata el padecimiento y bla, 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 ¿no? O sea, cambia mucho. Entonces hay muchas mujeres que pueden llegar con esta parte de decir, pues, o sea, por ejemplo, justo recuerdo ahorita también una usuaria que lleva tiempo buscando embarazarse y identificamos también que tenía un problema de tiroides y entonces el médico, un endocrinólogo la atiende y le dice,
pero pues tú para qué quieres, si ya tienes 39 años, mejor ya haz un in vitro. O sea, como para qué quieres arreglar el problema de tiroides. Híjole. O sea, si es para embarazarte, busca in vitro. Y ella es, no, es para estar bien yo, o sea, ¿sabes? Para sentirme bien. Qué violento es eso, ¿no? Sí, y Ujú. es muy poco sensible Ujú. y muy poco, como humano se me hace de pronto también, como el poco comprensivo de, o sea, ella tiene toda una historia detrás, expectativas, dudas, necesidades, y que necesita un acompañamiento. Entonces, perdón que te interrumpa, marcarme, pero Sí, aquí se me hace importante es que en el acompañamiento psicológico para retos de salud hormonal, creo que lo primero es que es donde se va a encontrar un espacio seguro, donde se pueda hablar de nuestro cuerpo, de cómo nos sentimos, de nuestras emociones, de nuestros ujú, miedos, sin que ujú, haya juicio, ¿no? Un lugar donde se valide cómo nos sentimos, cómo está sí, siendo nuestra experiencia. Y creo que eso es súper valioso porque eso no lo encontramos en otros profesionales que además ni siquiera están entrenados para generar eso. Y a veces el sistema de salud es 20 minutos por paciente, sí, entonces, ¿a qué hora, no? Entonces, este ujú, es un espacio seguro para que tú digas cómo te sientes con esto que estás viviendo con tu cuerpo. Y dijiste también algo muy importante que se hace, es trabajar con qué te genera a ti el diagnóstico, ujú, porque incluso para algunas mujeres hasta puede despertar experiencias de trauma, puede haber enojo, como tú dices, puede transformar hasta el proyecto de vida, ujú, puede activar un duelo, o sea, hay mil cosas. ujú. O simplemente Sí, ser súper estresante, ¿no? sí. Uh O -huh. también en esta parte que es liberadora, también es, o sea, en el duelo de la salud, del proceso de salud de enfermedad, también puede ser como la parte ok, quiero tener alternativas y quiero saber qué puedo hacer, en dónde sí está mi espacio de libertad. ¿Y quién me lo va a decir? ¿O cómo lo voy a descubrir? Y Claro. entonces también el espacio terapéutico, no es que yo te vaya a decir, mira, esto es lo mejor para ti, sino que vas a tener tu espacio para poder generar esta valoración de acuerdo a lo que para ti es importante en este momento de tu vida, de acuerdo a tus necesidades, a tus posibilidades y sobre todo también de acuerdo va mucho en relación también, o sea, el trabajo cuando estamos en tratamientos médicos, a relación al merecimiento, ¿no? O sea, de qué tanto yo merezco que me traten de esta forma o no, y qué tanto yo desarrollo recursos para buscar cuidarme de acuerdo a lo que necesito, ¿no? Y ahorita que hablas del tema de trauma, muchas veces o sea, los problemas ginecológicos, aquí no hay una gran investigación, pero Sí. sí que lo hay, este, de terapeutas, por ejemplo, muchos con enfoque en trauma y muchos con enfoque psicodinámico, que es desde el psicoanálisis, que hablan de que cuando hay experiencias de trauma relacionadas con la identidad femenina, con la identidad sexual, con la experiencia sexual, se manifiestan padecimientos en relación a esto. Entonces, ahí también puede haber una situación, ¿no? Por ejemplo, el tema de cómo fue relación con mamá, si sufrimos abuso sexual, rechazo hacia nuestra persona, Hacia nuestro cuerpo de mujer, si se ha sentido que el cuerpo de mujer es peligroso. Es que hay muchísimos temas, o sea, o por ejemplo, el tema de la maternidad. Quiero ser mamá, no quiero ser mamá, me siento merecedora de ser mamá, suficiente para ser mamá, o sea, tengo presión de la sociedad para sí, ser mamá, sí, 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 uh-huh. temazos. Sí. Hay muchos teóricos desde psicoanálisis que hablan como esta relación de cuando se explora la historia y relación con mamá, que es un tema muy importante para psicoanálisis, se puede ver como hay mucha relación, por ejemplo, también con mujeres con padecimientos o problemas de fertilidad, ¿no? O sea, porque sí, nuestras emociones y nuestros pensamientos volvemos a lo mismo del huevo y la gallina, ¿no? O sea, ¿qué fue primero? ¿Mi miedo a ser mamá? Y por eso fue tan grande que mi cuerpo percibió ese miedo y ese miedo afectó mi química, o sea, hablando de experiencias de trauma, o es no sé, o sea, al contrario, a lo mejor es el padecimiento que me genera Está este activando malestar. cortisol y me siento estresada. Sí, claro. Ajá. O sea, Y entonces, precisamente el espacio terapéutico es un lugar para explorar eso, ¿no? No es que como terapeutas jamás vamos a decir, bueno, es por esto, ¿no? Porque aparte sí, sabemos que no hay una sola completo. causa, sino es como decir, a ver, hay todas estas posibilidades, vamos Sí. a ver en tu caso qué es lo que está pasando. También otra cosa, Mari Carmen, bueno, es que tú también en consulta, pues
guías mucho a que las mujeres reconecten con su cuerpo, ¿no? Y comiencen a observarlo. Y también ahí salen muchas cosas, ¿no? A muchas mujeres les atemoriza conectar con su cuerpo, no saben ni siquiera cómo. Entonces, no, como tú dices, no tenemos ni siquiera las palabras para describir qué es lo que estamos viendo. Entonces, eso también es un trabajo bien bonito. Sí, justo ahorita te iba a decir, por ejemplo, yo en mi trabajo con la enseñanza del modelo Creighton, que es este método para observar los biomarcadores de tu cuerpo y los cambios que tiene a lo largo de las fases del ciclo, ahí sí hay ¿cómo se dirá? Como una evidencia de cómo es que a mujeres que han vivido situaciones de trauma en abuso sexual, ya sea el método, o sea, la enseñanza de esto puede ser retraumatizante o puede ser sanador. ¿Por qué? Porque implica estar en contacto con lo que tu cuerpo va manifestando. Y entonces eso es ir al baño y estar viendo tus sangrados, o ir al baño y estar viendo moco cervical, y es estar poniendo atención en la sensación que genera cuando te limpias, y entonces eso puede desde la sensación ser incómodo y desagradable, pero también puede ser sanador en reconocer que es parte y que de tu salud, de tus manifestaciones, y puede ser un camino como para contactar con ello. Entonces, creo ahí tal cual, o sea, por ejemplo, cómo es también identificar desde el espacio terapéutico cuáles son las mejores técnicas o medios que para ti resulten óptimos para reconocer tu corporalidad, ¿no? Y verlo como que tú, o sea, es este misterio enorme de yo soy cuerpo, pero tampoco solo soy cuerpo, soy más que eso, ¿no? Y entonces, como generar una relación amorosa, generar una relación de aceptación, de compasión, de mi materialidad, ¿no? Y de cómo se manifiesta, que me permite ser y estar en esta realidad, ¿no? Entonces, sí es un trabajo muy... Y esto que estás diciendo es bien bonito porque va más allá de, o sea, qué bueno, ¿no? Poder, pues, tener herramientas, que eso también es algo que se hace en la cosa de psicoterapia que no hemos mencionado. O sea, herramientas sí para manejar los síntomas que ahorita me están desestabilizando, ¿no? O sea, muchas técnicas de manejo de estrés, de manejo de las emociones, de mejor comunicación, quizá con la pareja, de poder expresarnos de una forma más asertiva, o sea, también eso, pero finalmente el proceso psicoterapéutico no nada más se reduce ahí o a decir, ya descubrí qué es lo que me está pasando y ya entiendo, sino al final creo que es un proceso de reconciliarnos con nuestro cuerpo, de decir, mi cuerpo pues soy yo, mi cuerpo así es, aceptar también la realidad de nuestro cuerpo y decir, bueno, mi cuerpo así está y eso es bien bonito porque además genera autonomía, que eso es maravilloso, es decir, bueno, o sea, este es mi cuerpo, esta soy yo, estas son las condiciones, estas son mis alternativas y yo decido. Versus que muchas veces cuando sentimos que esto nos abruma y un poco casi que estamos pues a lo que nos digan los médicos y es, a ver, yo ya tengo un gran autoconocimiento que es conocerme a mí misma, aparte tengo información y de ahí yo me hago cargo. Tal cual. Es justo creo que ese es el propósito del acompañamiento terapéutico. O sea, después de pasar como en este proceso de identificar, ponerle nombre al padecimiento, reconocer cómo es mi relación con esto, con los síntomas, también es trabajar en este proceso de no verme como víctima sino como protagonista de mi proceso de salud y de bienestar, ¿no? Y entonces es abrir estos espacios de autonomía y de libertad para elegir lo mejor para mí. Y también, bueno, que la libertad siempre va acompañada de la responsabilidad, ¿no? De sentirme capaz de responder frente a ello y decir, yo lo elegí y yo asumo, ¿no? O sea, incluso con o sea, dentro de la terapia también tenemos como el espacio de psicoeducación, ¿no? En poder decirle, a ver, es normal que te sientas así porque esa hormona genera esto, por ejemplo, ¿no? Claro. Que son cosas que a lo mejor el ginecólogo nunca te las explicó y tú creías que estaba mal. Y entonces es, ok, ahora entiendo que es normal y entonces esto me da posibilidad de saber qué quiero hacer con ello y a partir de eso responder frente a esto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los tratamientos, muchas veces puede ser que no te den la información completa
sobre efectos secundarios del medicamento, cuánto tiempo puedes tardar en manifestar este cambio o mejorías, o si hay daño a otras cosas. Y entonces, claro que va a haber un proceso en el que o te puedes culpar a ti misma de decir, pues, ¿por qué no investigué más? ¿Por qué me lo tomé? Me fui por la fácil, De haber me sabido. arriesgué. O te puedes ir hacia el otro lado de culpar al otro, ¿no? Y de decir, malditos doctores, todos son unos mentirosos, solamente quieren dinero, no les importa mi salud, etcétera. A que si tú tienes como todas estas herramientas y tú dices, ok, yo elijo, sé que me puede pasar esto, sé que hay estas posibilidades y lo asumo, ¿no? Y me da paz, que es parte de también. O sea, justo hace ratito estaba en una sesión de terapia y hablábamos de eso. También tiene mucho que ver con lo que es importante y valioso para ti. O sea, con tu esquema de valores en tu vida. Porque sabes, vas a poder saber cuáles son los límites a los que estás dispuesta en tu tratamiento y en tu autocuidado y cuáles son las cosas que ya no aceptarías hacer, ¿no? Y es tener conciencia de ello también. Y eso es bien, bien personal, ¿no? Y solamente una persona lo va a encontrar. Sí. Y Sí. justo el espacio terapéutico es un espacio de libertad para eso, para verte a ti conforme a ti, ¿no? Mi mamá dice que eso está mal, ok, tu mamá para ella eso está mal, pero tú para ti lo ves como tu mejor alternativa o tu mayor bien posible, está bien, ¿no? Y yo no soy quien para decírtelo, probablemente yo no lo haga, pero tú eliges o tú asumes, ¿no? No sé, o sea, es eso también. Por acá nos están, bueno, compartiendo algunas de experiencias también que han tenido con, pues, con algunos médicos con mucha gordofobia, ¿no? Que desafortunadamente también hay eso y que reducen el tratamiento inmediato. Es que tienes que bajar de peso, ¿no? Y medicamento. Casi siempre es eso, ¿no? Entonces, también que sepan que, bueno, ya saben que todas las profesionales del Instituto de Psicología de la Alimentación estamos en pro de la diversidad corporal y ofrecemos siempre nuestros tratamientos, sea nutricional o psicoterapéutico, desde un enfoque no centrado en el peso, ¿no? Y sabiendo que todos los cuerpos son merecedores de un trato digno, respetuoso, y que además se puede cultivar salud y descubrir muchas cosas independientemente, ¿no? Del tamaño de tu cuerpo. Y creo que también eso es algo bien sanador de encontrar un espacio psicoterapéutico así, donde tu cuerpo no va a ser juzgado y donde además, como aquí dicen, a veces también creo que algo que se puede trabajar mucho en el espacio psicoterapéutico es la culpa, porque sí muchas mujeres se sienten profundamente culpables, ¿no? De ahí esto me lo ocasioné, es que es por mí, o lo que decías es que porque hice ese tratamiento antes, porque no lo hice. Y también puede ser mucho como estos introyectos, ¿no? O sea, en relación a los conceptos de ser mujer y del valor que tiene la mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, hay ambientes en los que el valor de ser mujer está relacionado a su maternidad. Y entonces, si yo no puedo ser mamá, ya no soy valiosa. O el valor del tamaño de mi cuerpo, ¿no? Y es mucho también eso, recuperar que tu valor no está en ninguna de esas cosas, ¿no? O sea, incluso lo pensaba y como que yo decía, pues no, o sea, en realidad el tamaño, peso no importa. Igual que si puedes o no puedes tener hijos, no cambia tu valor, ¿no? El tema es que, bueno, en tu experiencia, a lo mejor sí. ¿Por qué? Porque tiene toda una historia y un significado. Ok, explorémoslo y veámoslo si realmente sigue siendo o si a pesar de eso, es decir, si nunca fueras mamá, ya no vas a tener valor nunca, ¿no? O sea, y si nunca bajas de peso, me acuerdo ahorita de una paciente, ¿no? Que me decía, yo no creo que una mujer que esté gorda pueda ser feliz, no lo creo. Y entonces yo decía, oh, qué pesado, porque pues no se permite ella ser feliz y sube más de la cuenta, ¿no? O de su límite, no lo sé, pero, y que, o sea, no significa nada, o sea, tu tamaño no define, o sea, ni quién eres, ni tu valor, ni tus posibilidades, ni nada. O sea, y hay mucho atrás de eso, que sobre todo es el tema del tu bienestar integral, ¿no? Exacto. Sí, entonces, como ven, o sea, acompañar todos estos retos de la mano de una psicóloga y además como Mari Carmen, ¿no? O sea, con este, pues, enfoque de diversidad corporal, con además informada en trauma, por lo que decíamos, o sea, trabajar con el cuerpo es algo delicado.
Entonces, pues puede ser súper sanador y no está peleado. Al contrario, lo mejor es hacerlo en conjunto con el tratamiento médico, que aquí la Claro. diferencia, pues es que el médico, pues es el que está entrenado y el experto en hacer el análisis de todas las analíticas, en hacer los diagnósticos, en dar un tratamiento quirúrgico si se necesita o con algún tipo de medicamento. Claro, ¿no? Y Sí, que va a ser como una revisión fisiológica del cuerpo que es súper necesaria y también sí, se tiene que hacer, ¿no? claro. Sí, y lo padre es, pues, hacer equipo como lo hacemos nosotras en psicoalimentación, o sea, en el instituto, ¿no? O sea, por ejemplo, con nutriólogas que justo llevan estos acompañamientos para alimentación, nos entrar en el peso, quitarnos como todas estas... Si hay resistencia a la insulina, si hay hipotiroidismo, o sea, hay muchas cosas de la Sí. nutrición también que se pueden hacer. Diabetes, por ejemplo, con el ovario poliquístico, etcétera. Y gracias a Dios yo pues he podido conocer en mi camino también médicos Sí. con este enfoque, ¿no? O sea, reconociendo que pues sí, hay una necesidad de personalizar el acompañamiento en estos padecimientos y de ¿cómo se dice? Y creo que cada vez más podemos verlo también, o sea, como esta visión más holística De hacer equipo. de ajá, y de comprender a la mujer como pues un todo, ¿no? Y que no es nada más útero, ovarios y niveles de hormonas y ya estuvo, ¿no? O sea, sino que eres un todo y se nota la diferencia. Tengo pacientes que dicen, por primera vez siento que me entienden, por ejemplo. O ahora yo le entendí al doctor, por ejemplo. Ahora sí, por fin entiendo de qué me habla y no me quedo en blanco como de, pues sí, él dijo, ¿no? A ver qué es eso. Yo le creo ciegamente. No, te vuelves protagonista de tu proceso de salud. Y eso es muy, muy padre, es súper empoderador, es súper liberador, te abre mucha posibilidad. Y hace la diferencia. Con estas dos cosas que decías, Mari Carmen, simplemente esas dos. O sea, el sentirme escuchada y comprendida y el yo poder comprender, o sea, creo que esas dos cosas ya desde ahí hacen la gran diferencia, ¿no? Sí, completamente. Tenemos un par de minutitos y quiero responder un par de preguntas que nos dejaron. Una de ellas que me gustó mucho es de una mamá que dice, o sea, ¿cómo puedo acompañar a mi hija de 10 años que No, está empezando a menstruar y quiero que tenga una buena relación con su cuerpo? ¿Tú qué dirías? pues creo que, o sea, desde lo primero es, mamá, tú infórmate sobre cómo funciona el ciclo menstrual, cuáles son las circunstancias normales que puede experimentar tu niña. Por ejemplo, algo básico es saber que es normal que sea normal los primeros 2 años de la menstruación. O sea, puede ir y venir y de pronto aparece, desaparece. Y no significa que tenga un problema, significa que su cuerpo está agarrando su propio ritmo. Y a veces ahora hay como una sobrediagnóstico de padecimientos en este inicio, ¿no? De la vida, de los cambios menstruales. Eso sería una. Y también que respete, o sea, que seas como muy cuidadosa en, yo diría, esta es mi experiencia personal y también como terapeuta, que no lo pongas como el centro del universo, de sí, celebremos tu menstruación, tu felicidad, porque luego a veces eso puede ser intimidante para los adolescentes, porque en el ambiente social eso puede ser anormal y pueden decir como, ay, mi mamá está fuera de, ¿no? O sea, y me hace sentir incómoda y me desagrada. O también estigmatizarlo, irnos hacia el otro lado. Yo creo que lo mejor es normalizarlo y hablarlo como un proceso más de las funciones de nuestro cuerpo, como cuando comes y te cae pesada la comida, ¿no? O sea, no te da pena decir me duele el estómago. No tengo diarrea. O sea, y también es, o sea, igual, o sea, como normalizarlo y también o sea, centrarlo en que esto es un signo de salud para ella. Esto es súper importante, porque no, o sea, eso es cierto, o sea, o sea, un ciclo menstrual saludable nos habla de que tenemos un estado de salud en general, y es nuestro quinto signo vital para las mujeres, ¿no? Pero, y no, o sea, y ya que ella vaya construyendo sus propios conceptos de valor alrededor de eso, ¿no? Porque a lo mejor si yo le digo, ya eres mujer, entonces si nunca me baja no soy mujer, o ya vas a poder ser mamá y qué bueno, y a lo mejor la niña dice, yo nunca quiero ser mamá, entonces podemos ahí como empezar a meter un poquito de estas confusiones, pero yo diría eso, y también, o sea, investigalo tú, háblalo de manera normal, y
respeta como sus reacciones de si ella quiere hablar, que hable, si no quiere hablar, que no hable. O sea, pero creo que en la medida en la que tú lo abordes como un tema normal, ella lo va a ir viviendo así también. Exacto, sí, de acuerdísimo. Yo creo que lo más importante es que ella te perciba a ti como mamá tranquila y abierta y como un lugar seguro, a que cuando ella tenga dudas, ella se pueda acercar contigo y platicar. Exactamente. Igual que cuando le duele la panza, se puede acercar Sí. contigo, que con esto también, ¿no? Y decirle cualquier duda, aquí estoy. También ahora, Mari Carmen, hay muchos libros específicamente como para niñas y para adolescentes que hablan de estos temas, entonces también podrías apoyarte de eso, tanto para ti, Sí. ¿no? Como igual y brindárselos para que ella también tenga su espacio o leerlos juntas, también podría ser, ¿no? Sí. Y también eso. Por ejemplo, hay un libro muy bueno que se llama, ay, siempre se me va el nombre, se llama como, aquí lo tengo, fíjense. Sí, yo tengo una lista de libros, igual y se los dejo aquí en la descripción del video, luego si me pasas el tuyo. Ajá. Sí, claro. Se llama, es muy, ¿cómo mejorar tu ciclo menstrual? Es de Lara Briden, que es como top en el tema de este cuidado menstrual. Y habla mucho también de estos cambios emocionales, de estos cambios psicológicos, de saber qué es lo que es normal, lo que no es normal, síntomas de salud, de enfermedad, etcétera. Buenísimo, gracias Mari Carmen. Se los vamos a dejar aquí en la descripción del video los títulos. Y bueno, última pregunta es, también preguntando como que cuáles serían los análisis clínicos básicos. Mira, la verdad también creo que hay que consultar, ¿no? Con un médico. Claro. Pero ¿cuáles dirías que son los básicos? Mira, he visto mucho, bueno, una cosa súper importante, y este es un paréntesis rápido, depende mucho en qué momento te hagas tus estudios, porque el cuerpo cambia. Y entonces no es lo mismo que te hagas estudios para ver tus niveles de progesterona. Aquí tengo justo mis acordeones para que vean. Para que vean que Mari Carmen es bien ñoña también. Por ejemplo, este es un ciclo menstrual normal. Este es estrógeno y este es progesterona. Si te dice tu doctor, hazte estudios de progesterona aquí, pues va a salir bajo. Y entonces eso puede ser para ti una alarma cuando en realidad no está bien. O a lo mejor si te dice, háztelos acá, te va a salir, no sé, o sea, de acuerdo a las curvas de las hormonas. Entonces es fundamental, para que sean mucho más precisos, ubicar cuándo son tus días en los que ovulas o tus fases fértil, que eso mucho lo puedes hacer a partir de un método de seguimiento de la fertilidad para saber, o sea, tener la información precisa, porque a veces aparecen falsos negativos. ¿Qué significa esto? Falsos positivos, perdón. Es decir, sí te da la información de acuerdo a lo que tenías en ese día que te hiciste el estudio, pero no es la realidad de todo tu ciclo menstrual. Normalmente los médicos con los que yo trabajo, que son en enfoque en Aprotechnology, te dejan series de estudios, o sea, no es uno solo, porque queremos ver las curvas y los cambios en tu el ciclo. comportamiento, claro. O sea, puede ser que aumente bien y luego tenga un cambio drástico, o puede ser que siempre se mantenga abajo, entonces hay que ver esas cosas. Pero normalmente se hacen perfiles hormonales de estrógeno, progesterona, tiroides, mucho también se mide, no sé exactamente cuáles son, pero para ver niveles de vitamina B, vitamina D, porque están muy relacionadas con la salud hormonal, testosterona, prolactina, a veces pueden medir niveles de cortisol también, pero esos serían como en general los enfoques, o sea, los puntos. Sí. Perdón, se me fue el nombre, o sea, las hormonas que hay que hacer estudio. Pero a lo mejor, de acuerdo a tus síntomas, claro, de acuerdo a tu ¿cómo se dice? A lo que tu médico te indique, poder tener hacerlos. Esta base química para ubicar que necesitas de tratamiento. Muy bien, pues pueden consultar a Mari Carmen si quieren pues acompañamiento y ya ver su caso en particular. Pueden agendar una cita con Mari Carmen a través de la página del instituto, que es psicoalimentación.com/Mari Carmen. También van a encontrar el link directo aquí en la descripción de este video. Y bueno, pues quiero recordarles que durante todo este mes de marzo estamos ofreciendo, celebrando que Mari Carmen se suma a nuestro equipo y estamos muy contentas, 50% de descuento en la primera sesión. Así es que, bueno, pues aprovechen para tener esta primera sesión, conocer a Mari Carmen, platicar con ella y empezar su proceso de acompañamiento. Creo que puede hacer la gran diferencia en este tema. Y pues muchas gracias, querida Mari Carmen, por compartir con nosotras. Ay, se me trabó un poquito Mari Carmen, pero bueno, nada más también recordarles que muchísimas gracias a ti.
Bueno, Mari Carmen, nada más quería también mencionar tus redes sociales porque eres también una gran divulgadora. Entonces pueden encontrar a Mari Carmen también en mis.díaz_bajo. Aquí también encuentran su usuario. Y bueno, pues hay mucho de lo que podemos platicar, así es que ya estaremos haciendo más en vivos más adelante. Pero gracias a todas las personas que nos Seguro que acompañaron. Nuevamente, muchas gracias, Mari Carmen. gracias a todos. Bonita noche. Gracias, Bye. Ana. Bye bye.